¿Qué es el erotismo? ¿Qué entendemos por sensualidad? ¿Podemos definir qué es la pornografía? ¿Cómo concebimos esto en una relación de pareja? Hoy, en Diálogos en Confianza, queremos profundizar sobre el ejercicio de la sexualidad en las relaciones de pareja, sus conflictos y la intimidad que conlleva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este viernes de Diálogos en Confianza, hablando de temas de pareja. El día de hoy, sensualidad, erotismo o pornografía. Son temas que de repente nos asustan, pero también nos crean cierto morbo y curiosidad saber de ellos. Y bueno, es importante también informarse con las personas adecuadas. Por eso el día de hoy tenemos excelentes especialistas que van a tratar de orientarnos sobre estos temas. Y por favor, no se queden con ninguna duda. Aquí es cuando debemos de sacar todas esas inquietudes que traemos y que no nos atrevemos a sacar. Y bueno, el que está ahí también atento a todos sus comentarios y por supuesto a sus preguntas es Oscar Virués, quien está en las redes sociales. ¿Cómo te va, Oscar? Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Pues muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte, igualmente a nuestras y nuestros especialistas, a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y por supuesto a quienes nos siguen a través de la televisión o las redes sociales también, tanto Twitter como Facebook. Además, quiero recordarles la dirección para poder ver el programa completamente en vivo a través de internet. Es la siguiente: www.canal11live.tv/internacional/. O también a través de la vía telefónica, el número es 5166-4000. Y nuestras y nuestros compañeros en el centro de contacto con la audiencia ya están esperando sus llamadas. Muy importante lo que decías, Carmen, hoy no hay que quedarse con la duda. Con nada. Porque de verdad la duda genera entonces ciertas expectativas y entonces confunden un tema tan amplio como este, pero además no solamente por la amplitud del mismo, sino por los distintos gustos y preferencias de cada una de las personas que poblamos este planeta. Entonces, bueno, estamos de verdad ya listos para recibir y saludamos con mucho gusto también a todas las personas que pueden ver la señal de Canal 11 a través de la señal internacional. Muy buenos días a todas y todos. Así es, Oscar. Y bueno, antes de presentarles a nuestros especialistas, ¿les parece si vemos el siguiente sondeo que realizamos en la calle, donde preguntamos para ti, ¿qué es la pornografía? La pornografía es imágenes eróticas para pues el gusto de las personas. Para mí sería así como un instrumento, un medio artístico para pues poder desarrollar nuestra propia sexualidad, ¿no? Es una manera muy grotesca de exhibir lo que es biológicamente muy natural, que es tener pues, relaciones sexuales. Un tema fuerte y es algo que normalmente la ciudadanía considera indecente e inmoral. Para mí la pornografía es algo ilegal. Es un acto que se realiza con personas que a veces no están conscientes de lo que hacen y pues se realiza para hacer actos ilícitos como trata de personas y cosas así. Viene siendo un mal entendimiento de lo que es el sexo, visto desde una perspectiva que lesiona la imagen tanto del hombre como de la mujer. La pornografía es lo peor que pude haber visto. Se ha degradado mucho en la infancia, tanto en los niños como en los adultos. Lamentablemente en la actualidad se ha generado de una forma muy abierta, pero erróneamente, porque vemos a lo mejor personas que todavía nos basamos en valores morales. Es un estímulo visual, no tiene nada que ver con valores. Yo creo que es más un apoyo a ejercer el derecho sexual sobre el cuerpo. Estas fueron las respuestas que nos dieron acerca de esta pregunta para ti, ¿qué es la pornografía? Y ahora sí les voy a presentar a nuestros especialistas antes de entrar de lleno, porque creo que aquí hay puntos muy interesantes que podemos rescatar para comentar acerca de este sondeo, ¿no? Me da mucho gusto recibir a Óscar Galicia Castillo, psicólogo, jefe de procesos básicos del Laboratorio de Neurociencias del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Óscar. Es un gusto.
bienvenido. María Antonieta García, médica sexóloga, me da mucho gusto recibirte después de tanto tiempo de no vernos. Mucho tiempo. Bienvenida. Gracias. Liora Stapchansky, psicoanalista, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Carmen, ¿cómo te va? Gracias. Muy bien, Liora. Juan Carlos Hernández Miujeiro, psicólogo social, UAM Xochimilco y director de OICOS. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, Carmen, gracias por la invitación. Bienvenidos. Bueno, no sé si quieran que empecemos por rescatar algo de los puntos que nos decían en el sondeo o por definir qué es el erotismo, cómo entendemos la sensualidad y por qué nos asusta tanto la pornografía. Bueno, yo creo que sí podríamos empezar por qué es el erotismo, y el erotismo forma parte de lo que es la sexualidad humana. El erotismo se puede definir como esta capacidad personal de generar el placer, de generar mi propio placer, y además también la capacidad de poderlo compartir con alguien más. Claro. Aquí algo que es muy importante es que dentro del erotismo, el erotismo habla del placer en general y del placer que se le llama placer sexual, que está relacionado con el deseo, la excitación y el orgasmo. Entonces, hablar de deseo, excitación y orgasmo, pero también hablar de placer, es un tema que a la gente le mueve muchísimo, que le genera mucho escozor y mucho miedo, porque inmediatamente lo relacionan con coito, con algo prohibido, ¿no? Cuando realmente forma parte de lo que somos los seres humanos. El estar en un estado de bienestar, que es lo que nos da en general el placer. Claro. En una sociedad como en la que estamos, una sociedad prohibitiva que lo que hace es estar prohibiendo todo lo que es relacionado con el placer y alabando todo lo que es el sufrimiento, el no contacto con el cuerpo, el estar atendiendo a los demás y estar, pues básicamente en disociación con lo que es el cuerpo y el placer. Por supuesto que hablar del placer genera mucho miedo, porque entonces nos coloca en una posición de estoy en contra de natura, en contra de la sociedad, en contra de Dios o los dioses que nos quieran mencionar. Pero realmente, si nos vamos al origen biológico de los seres humanos, desde antes de nacer estamos percibiendo el cuerpo desde el placer. Así es. Bueno, a mí me parece que también podríamos iniciar hablando de la etimología. La etimología, porneia, eran las sacerdotisas sexuales de los templos antiguos. La sexualidad en la antigua Mesopotamia, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, se enseñaba en los templos. Se le llamaba el sexo sagrado. Y bueno, también hasta la India, muchas regiones. Y en griego, las personas que enseñaban a desarrollar el erotismo en los templos se les llamaba porneia. Si era varón, pornoi. En historia se les ha traducido como prostitutas sagradas o prostitutos sagrados, pero a mí no me gusta la expresión porque la palabra prostitución ya trae una carga peyorativa desde nuestra cultura. Me gusta más llamarlas sacerdotisas sexuales o sacerdotes del sexo, sacerdotes sexuales, que enseñaban precisamente desde muy temprana edad cómo ir desarrollando nuestra capacidad erótica. Eso un poco como desde la etimología. Y para mí, creo que la pornografía tiene dos momentos, que es como poner en ilustración un evento normal, cotidiano, de la vida humana, como es el erotismo, como incluso el coito, sexo explícito, la penetración, ¿no? ¿Y cuándo surgió esto? Desde que el ser humano pudo hacer imágenes de lo cotidiano, hizo imágenes del sexo. Entonces encontramos en Pompeya imágenes que están tomando un cafecito, su capuchino, imágenes donde están desayunando, imágenes donde están teniendo sexo. Hoy nos parecería pornografía aquello, porque es sexo explícito y lo tenían en grandes murales, pero en realidad estaban dibujando, ¿no? Sí, en los templos, en India, en realidad estaban dibujando escenas de la vida cotidiana. Y como el sexo y el erotismo es parte de la vida cotidiana, aparecía también. Luego viene una época de prohibiciones, todo el cristianismo, donde no se vale la desnudez, donde no se vale el placer, donde se construye toda una cultura de la muerte, del sufrimiento, del dolor, antiplacer. Y surge esta segunda época que ya tiene que ver con un intercambio comercial de las imágenes. Y entonces, porneia era una persona
que intercambiaba sexualmente con el feligrés paz espiritual. Entonces no era un intercambio comercial del sexo, sino un intercambio espiritual del sexo. Porque se creía en las religiones antiguas que a través del ejercicio de la sexualidad se podía llegar a la paz espiritual, a la paz interior y a la comunicación con la divinidad. Y entonces, ya en la época moderna, es decir, siglo XVIII, XIX, que empieza a aparecer la fotografía, que empieza a aparecer el cine y que está prohibido, se vuelve material de intercambio en mercado negro. Y entonces ya hay un intercambio comercial del sexo en gráficas. Y de hecho, aquí en este sondeo nos hablaban del estímulo visual. ¿Cómo se presenta el estímulo visual en nosotros? ¿Qué pasa en el cerebro? Pues depende del estímulo visual. Ajá. De hecho, nosotros lo procesamos de manera muy compleja. Para una persona ver una cara es muy diferente a ver un coche. Claro. La procesamos de manera distinta. Adicionalmente, ver una cara conocida o ver una cara famosa es muy diferente a ver cualquier cara, ¿no? De tal manera que dependiendo de qué es lo que estés viendo, es lo que vas a procesar. En el caso de la estimulación sexual, por ejemplo, cuando vemos esta clase de estímulos, la respuesta que tienen hombres y mujeres es totalmente distinta. O sea, normalmente a los hombres tienen una mayor respuesta visual que las mujeres cuando presentas imágenes eróticas, por ejemplo. Las chicas como que esta actividad, a pesar que la pueden reportar como estimulante, no es tan importante en áreas del cerebro que consideramos muy relevantes, como es el hipocampo, que está muy relacionado con cuestiones, por ejemplo, de la memoria, la consolidación de la memoria, etcétera, o de la amígdala, que normalmente regula estados emocionales como la agresión, el miedo, etcétera, y por supuesto también la estimulación sexual, ¿no? Esa es una cosa muy interesante porque para poder tener o estar implícito en una relación sexual, tienes que primero activar a la amígdala, o sea, como medio enojarte, y luego tienes que desactivarla, ¿no? O sea, ¿y eso cómo se hace? ¿Se hace de forma inconsciente? Claro, o sea, por supuesto ni siquiera te das cuenta. Claro, vamos a activar exacto, la no amígdala. lo piensas así, lo voy a programar. No, ya ligué, ahora sí hay que bajarla, ¿no? Exacto. No, o sea, no lo puedes planear. El cerebro y el cuerpo sabe qué hacer, claro, ¿no? Y en este sentido, algunos incluso han propuesto algunas ideas que lleva a pensar que algunas personas que tienen altos niveles de agresión, violencia, etcétera, y que están muy inclinados hacia una especie de estimulación sexual por la amígdala, podrían no disminuir esa actividad, por ejemplo, en el caso de violadores, en el caso de personas que tienen algún tipo de actividad sexual ilícita, que podrían estar muy influenciados por esta agresividad amigdalina que no disminuyen, ¿no? Y que podrían volverse incluso salvajones, ¿no? Claro. Y bueno, otro de los puntos, Liora, ¿tú querías comentar? Sí, te quería comentar algo importantísimo, que me parece como importante definir que la sexualidad, el eros, tiene que ver con la vida. Entonces, la sexualidad es la vida. Entonces, algo que es importante subrayar es que la forma del cuerpo de relacionarse con la vida tiene que ver con la sexualidad. Y entonces muchas veces por la historia y por el momento histórico tendemos a confundir, que a lo mejor más adelante podemos entrar, lo que es pornografía y lo que es erotismo. Claro. Porque es una forma de representar el cuerpo y de relacionarse el cuerpo con el mundo, pero que está atravesado por el momento de la historia. Entonces es distinto. Estas cuestiones de las prohibiciones, de las aperturas, de las cuestiones morales, tienen mucho que ver para poder plantear cómo el cuerpo se relaciona con el mundo. De hecho, en uno de los sondeos nos decían acerca de los valores. Entonces, yo me pregunto a una persona que le gusta la pornografía, que disfruta de lo erótico, de la sensualidad del hombre o de la mujer, ¿no tiene valores? ¿O por qué no las valores? Mira, Carmen, creo que socialmente la pornografía en la era moderna, cuando hay que pagar por las imágenes eróticas porque están prohibidas, hay toda la sensación de transgresión que hay que superar, que hay que llevar, pero además está ligada siempre a lo inmoral, a lo malo, porque nos lleva a sensaciones placenteras. Y así nos decía, puede ser inmoral, indecente, así lo vemos, y como algo grotesco, nos decía. Y a nivel social, psicosocial, feo, aparece temáticamente, la pornografía aparece por los temas prohibidos de la sexualidad en lo social. Por ejemplo, si se está muy prohibido tener sexo con una doctora, con las doctoras,
¿De qué va a aparecer pornografía? De tener sexo con doctoras. Ajá. Está prohibido tener sexo en la oficina. Entonces, ¿de qué va a haber pornografía? De lo prohibido. De lo prohibido. Claro. Porque en la era moderna va a estar muy ligada exactamente a la transgresión. Hay que pagar algo clandestino. Incluso cuando hoy la pornografía entre adultos mayores de 18 años es lícita, es legal, cuando no se está forzando a nadie, cuando no se trata, ahora sí, valga la redundancia, de trata, ¿no? De esclavitud sexual, todavía muchas personas lo ligan a lo prohibido, a lo inmoral, porque tiene que ver con la transgresión de acercarme voluntariamente, a veces incluso pagar a comprar la revista para estar en internet, lo que sea, es aceptar que yo necesito el placer y que tengo una necesidad al menos visual. Claro. Y hablando de la neurología, yo no sé cuánto podría estar afectada hoy por la costumbre. Es decir, si los hombres somos más visuales porque tenemos más permisividad para eso, la mujer también va desarrollando menos, no sé si neuronalmente, también esa posibilidad, hablando de la plasticidad cerebral, no sé cuánto pueda afectar realmente lo neuronal la práctica social, ¿no? Lo social, que está totalmente atravesado, está cruzado, totalmente cruzado. Pues mira, lo que sabemos, por ejemplo, es que esta estimulación visual masculina se da prácticamente en todas las culturas. O sea, lo vemos en diferentes medios sociales, incluso no occidentales, en donde el cuerpo femenino es un disparador importante de la estimulación masculina, ¿no? No es raro que cubramos el cuerpo femenino, porque es demasiado sensual. No es raro que no lo queramos ver bailar. ¿Ya hablamos después de la pausa, Oscar? Claro, por supuesto. Ya volvemos, no se vayan. Bien, continuamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de lo que es el erotismo, la sensualidad y la pornografía. Y Oscar, tú nos estabas diciendo ahorita de esta sensualidad que podemos sentir tanto hombres como mujeres, ¿no? Que este estímulo es diferente. Sí, y una de las cosas que ocurre, por ejemplo, para el cerebro masculino es que la imagen de la mujer, el ver el cuerpo femenino es algo muy provocador, estimula la respuesta sexual masculina. Lo que decía Juan Carlos, ¿no? Que los hombres son visuales. Muy visuales. Ven pechos, caderas. Sí, todo, ¿no? Todo. Hasta casi como un reflejo. Pero, ¿no? Yo de hecho hago la broma, ¿Las mujeres también? Sí, también, claro, pero mucho más discretas. O sea, eso, no. Pero por carga social. Yo creo que sería la diferencia. Porque son castigadas. Claro. Tiene que ver con lo social. Sí, Hay también. leyes donde se castiga la mirada de la mujer. Fernando Benítez, en su libro Los demonios en el convento, narra cómo en el siglo XVII y XVIII en México era delito que una mujer mirara a los ojos a un hombre, el hombre la podía violar e incluso ella iba a la cárcel, se llamaba el Belén de Tacubaya. Entonces, esa cárcel era para que las mujeres aprendieran a mirar al piso. Entonces, si ha habido una carga social constante contra la mirada de la mujer, van a ser más discretas. Sí. Una mujer es descalificada. Vemos a los ojos, vemos la sonrisa. Y las piernas y las nalgas y el cuerpo. O sea, por supuesto. Si no, hay que aceptar lo que sí. Si no, nos salía Wolverine así, todo vayándose. Así comienzan las relaciones de pareja, ¿no? A través de las miradas, de esa atracción física que se da. Y las mujeres tenemos que guardarnos todo eso que estamos sintiendo, porque si no eres descalificada como una mujerzuela, una loca, etcétera. O sea, ¿a qué mujer le gusta que le digan puta? Pues a ninguna. Ese es el calificativo que te dan. Zorra. Sí, tú dices zorra y ahorita las chavitas ahorita se están diciendo justo eso, ay, no seas zorra, pero justo tiene que ver con esta descalificación. Porque una mujer y mujeres descalificamos a las otras mujeres descalificamos a mujeres. Y por supuesto que entonces, si a ti te gusta alguien, lo ves, así te haces como que no viste nada y vas poquito a poquito cancelando la vida erótica, pero por supuesto, y cancelamos el contacto con el cuerpo. Las mujeres tenemos permitido tocar el cuerpo para ponernos cremita y ser bellas, pero no tenemos permitido tocarnos para erotizarnos. Bloqueamos desde etapas muy tempranas las sensaciones del cuerpo, del placer. Y eso, cuando tú estás en un grupo de mujeres y empiezas a hablar, en psicoterapia, por ejemplo, empezamos a hablar de cuerpo, de placer, te das cuenta de cómo vamos poquito a poquito cancelando la vida erótica hasta cancelar la sensación de deseo, excitación y orgasmo. Por eso cuando no sabes, no te conoces realmente tu cuerpo, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentir placer, cuando estás con una pareja que te hace sentir 1000 cosas, te sientes culpable. Es que hay algo que ¿por qué estoy sintiendo esto? Esto que dices, Carmen, el cuerpo se arma a partir de la relación con los demás. Claro. Es decir, el organismo es el organismo, nacemos así, pero el cuerpo es armado. Es decir,
tiene un valor y tiene una estética que también tiene que ver con la sexualidad a partir de la relación con el otro. Entonces, todo esto que se cancela, que se prohíbe, que se permite, tiene que ver con esa interacción. Sí. Hay una expresión freudiana que me gusta mucho, que era que el organismo, para ser cuerpo, necesita ser mapeado por la cultura. La cultura, barnizado. No es normal para una cultura, por ejemplo, yo me pregunto, donde ven pechos constantemente desnudos, en culturas donde no se usa ropa, la excitación no es normalizada, normativizada por ver pechos, por ejemplo, de la mujer. En nuestra cultura es donde están tapados, enseñar poquitos, es donde está erotizado. Entonces está mapeado por la cultura. Los hombres que ven pechos de sus mujeres toda la vida, desde chiquitas hasta las abuelas, tienen distinta reacción erótica a culturas donde los pechos se tapan. Así es. Oscar Virués. Oye, pues hoy hay definitivamente muchos comentarios y vamos a darles salida a todos ellos. Ángel nos dice: está mal abordado el tema. La pornografía es un delito y es el lado negativo de lo que representa hacer el amor. Creo que están viendo el lado positivo y no todo el contexto que hay detrás, como la trata de blancas, secuestro a menores, venta de niñas, etcétera. Yo no sé si necesariamente todo esto que nos comparte, y muchas gracias, Ángel, tiene que ver necesariamente con la pornografía, porque ya estamos hablando de delitos. Ese es otro tema. Es otro tema, exactamente. De gente que además se dedica precisamente a la trata de personas, tanto infantes como adultos, pero sería otra confusión. Pero qué bueno que sale el tema, porque pornografía, por lo pronto, no es ilegal. La pornografía es legal. Cuando se cometen ilícitos para hacer la pornografía, hay ilegalidad, por ejemplo, con menores de edad, con personas violadas, forzadas, en redes de trata. Todo eso es ilegal. Y no estamos hablando de esa pornografía, estamos hablando de la pornografía que sí es lícita y que sí es legal. Consensuada entre adultos. Es que además, no porque tenga un toque de prohibición es ilegal. La prohibición es constitutiva del ser humano. Es decir, lo que nos provoca deseo está atravesado por la prohibición, porque si no, entonces no hay deseo. Pero no prohibición es igual a ilegal o a una cuestión que está por debajo o fuera de la ley. La prohibición tiene que ver con la legalidad. Ahora, no es tan sencillo de conseguir la pornografía, y generalmente, cuando menos en nuestro país, la encontramos en puestos, es decir, de forma... En el celular. No necesariamente. No, en el celular. La pornografía por supuesto, está en internet, está en cualquier parte. Pero si tú vas a la calle, o sea, es decir, por ejemplo, un niño o una niña, ¿cómo tienen contacto? Sí, claro, en internet, a través de una palabra que sea, forme parte de las características de alguna película. Pero si vas en la calle, ves en las películas o en las revistas, y es tu primer acercamiento, tal vez es a lo que me refiero, y eso generalmente, pues es piratería. Entonces, a eso también le lleva a la gente a pensar, entonces es prohibido, porque no se vende de forma legal, ¿sabes? Cuando es legal, la Secretaría de Gobernación en México obliga a que nunca haya sexo explícito en las portadas, y que además la desnudez tampoco sea explícita. Se deben tapar genitales y pechos con la funda, un plástico. Pueden mostrar la cara, pueden mostrar piernas, lo que mostrarían unos shorts, por ejemplo, en público. Ahora, pues los pechos no, Juan Carlos, más bien los pezones, porque lo que pones son estrellas en los pezones, ¿no? Como si tuviéramos aquí estrellas de mar, así. Entonces, eso es lo que obliga a la Secretaría de Gobernación. Entonces, yo creo que es importante, en cuanto se da que un niño o una niña vea un cuerpo desnudo, que es distinto a pornografía, ¿no? Agarrarlo como herramienta de educación sexual. Sí, por supuesto. Empezar a decir, mira, hijo, esos pechos tan grandotes, lo que estás viendo se llama ciencia ficción sexual. Para mí la pornografía es ciencia ficción sexual. Y aquí depende mucho de cómo los papás vean la desnudez. O sea, si tú andas por la casa desnudo y le enseñas a tu hijo que es algo natural, pero que si tiene que tener cuidados como vaya creciendo, lógicamente ese niño va a creer que la desnudez es natural, como debe ser, ¿no? Y si ve, por ejemplo, decían en uno de los sondeos, son cosas exacerbadas. Bueno, a veces sí. Como en la ciencia ficción son cosas exacerbadas. Pero en todo. En la fantasía se vale en la estética. Toda la estética tiene y la sus realidad matices. es que para algunas personas la pornografía es muy atractiva. Y esto preguntamos en la calle, ¿por qué para algunas personas crees que es atractiva la pornografía? Aquí tenemos las respuestas.
porque en cierto punto está como prohibido, ¿no? O sea, para la sociedad en la que vivimos no está tan bien visto que sea tan abiertas esas relaciones o ese tipo de acciones. Por el morbo, ¿no? O sea, primeramente lo prohibido es lo que más llama la atención a la gente. Entonces, al ser en estos tiempos el cuerpo desnudo objeto de prohibición, entonces la pornografía lo presenta de cierta forma y le presenta también el sexo, que es también otra de los tabúes sociales. Porque creo que en México tenemos una doble moral y realmente es atractivo porque es una parte de nuestra sexualidad que no tiene que ser realmente censurada. Dice la psicología que las 3 áreas que nos mueven son el hambre, la sed y el sexo, y al ser la tercera el sexo, pues es algo que nos mueve a todos, ¿no? Es el hecho de ver, de ser personas voyeristas, de estarse exhibiendo ante los demás. Pues porque quizá es algo que no van a tener. A lo mejor la mujer que ven en la pantalla no es una mujer que ellos puedan tener. Siento que el atractivo no viene para realzar su relación como pareja, más bien viene siendo, en mi juicio, como una perspectiva de cambio, pero para su propia persona, como una fantasía, pero que no corresponde a su propia realidad. A ver, ¿cómo ven? ¿Ese tipo de material aumenta las expectativas de los hombres con relación al sexo que no tienen a lo mejor con mujeres reales, como nos decía esta chica? Es que son esas las mujeres que no pueden tener. Entonces aquí como también hay fantasías, ¿no? De hecho eso es la pornografía, o sea, es una fantasía. Es una fantasía. O sea, todo aquello que no puedes hacer en la vida cotidiana y que alguien te lo presenta ya muy digerido, muy evidente, ¿no? O sea, no tienes que imaginarte nada, es explícito. Y de hecho, yo quisiera hacer un comentario, a ver qué les parece. En alguna ocasión una compañera me comentaba, los hombres son pornográficos, las mujeres son eróticas. En el sentido y qué buena combinación, ¿no? Por eso. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado en nuestros estudios, por ejemplo, es que los grandes consumidores de pornografía son los hombres, ¿no? Y prácticamente una gran cantidad de la pornografía que encuentras es para hombres, ¿no? Independientemente de su orientación sexual, ¿no? Eso no quiere decir que las mujeres no la consumen, claro, ¿no? Pero en este ambiente de ser explícito, de no imaginarte nada porque ya está todo ahí, ¿no? En esa fantasía que implica todo lo que no puedes hacer en la vida cotidiana, la escuela, la profesora, lo que sea, ¿no? Está presentado, digamos, en prácticamente todos los medios, principalmente internet, ¿no? Pero como que a las chicas no les gusta tanto ser explícitas, como que les gusta más imaginar, no dije a todas, o sea... Pero nos tiene que poner la fantasía de la maestra, de la doctora, y hay disfraces, entonces la pareja se los puede poner para... Escucha la conversación de las mujeres cuando estamos, que somos muy explícitas. Claro, totalmente explícitas. Pero, por ejemplo, nosotros presentamos este nivel de ser explícito en nuestros estudios, y a las chicas no les gusta. O sea... Sí, por cultura. Pero ¿por qué? Tiene que ver con la cultura, con la educación. Sí, la mitad mienten, pero a lo mejor no mienten, pero a ver, yo creo que hay que ponerlo por pedacitos. A ver, lo primero es, cuando hablamos de algo pornográfico, estamos hablando de material sexualmente explícito que tiene como finalidad que la persona se erotice, que la persona acceda a su placer sexual, al deseo, la excitación y el orgasmo. Ya hablamos de que este deseo, excitación, orgasmo y el placer en general es parte de la sexualidad del ser humano. Entonces, y además, como por ser parte de la sexualidad, pues forma parte de su crecimiento y de su bienestar. También para poder acceder al deseo, la excitación y el orgasmo, al placer sexual propiamente dicho, los seres humanos además nos hacemos de muchas formas de poder acceder a él. De ahí surgen las manifestaciones de la diversidad sexual. Hablaban ahí de voyerismo, de exhibicionismo, etcétera. Por supuesto que cuando vemos un material sexualmente explícito y a mí me excita, a mí algo me genera, entonces sí, soy voyerista. O sea, me gusta excitarme viendo. O si a mí me gusta estar en un encuentro erótico y grabarnos, etcétera, y eso después subirlo a las redes sociales como, ¿no? Parte de exhibicionismo, pues ok, ese es lo que a mí me gusta y me genera placer. Hombres y mujeres tenemos la misma capacidad de percibir
el cuerpo y de desear excitarnos y tener orgasmos. La misma capacidad la tenemos todos. Algunos nos excitamos más de alguna manera o accedemos al deseo sexual y a la excitación de unas maneras y otros más de otras maneras. Cada uno lo tiene que ir descubriendo. ¿Cómo? Pues haciéndolo. Cuando te das cuenta que me gusta ver que se están besando, cuando me gusta ver que, etcétera. Sí. Por supuesto que, como ya lo hemos venido diciendo, el cuerpo se va limitando a partir de los aprendizajes sociales. Y a partir de esos aprendizajes sociales, yo aprendo a reprimir mi cuerpo sin darme cuenta. A veces me voy dando cuenta, pues ya cuando digo, sí siento, pero mejor veo otra cosa, mejor me doy un baño, mejor me pongo a trabajar, etcétera. Pero la realidad es que esa represión nosotros la traemos desde etapas muy tempranas, desde que te dicen déjate ahí, no te estés haciendo así, no te toques, no veas. Y cuando nos prohíben el estar viendo los cuerpos desnudos y entonces se naturaliza, o sea, se vuelve natural que yo no vea cuerpos desnudos, se vuelve natural que yo esté tapada hasta acá, hasta acá, etcétera. Entonces, no significa que por naturaleza yo no sienta o no me guste. Significa que yo he aprendido a bloquear el cuerpo. Y cuando empiezo a descubrirlo, entonces lo que surge es miedo. Surge miedo al rechazo social, al abandono, al desamor, al maltrato, a la violencia. Porque si yo digo, como hombre es muy sencillo decir, me gusta o tocar el cuerpo y masturbarse. Como mujer no, como mujer en esta sociedad, aún año 2015, Ciudad de México, donde hay tanta apertura, aparentemente, seguimos exactamente con el mismo aprendizaje. No veas, no toques, no sientas, no te erotices, porque eso te coloca en un lugar de descalificación. Incluso actualmente, aunque seas sexóloga, aunque seas una persona que trabaja con la sexualidad, te dicen, oye, pues no estudies y no hagas eso, ven, yo te enseño, ¿no? Y es una forma de agresión contra las mujeres y contra las que estamos hablando justamente de lo que es el placer sexual. Claro. Podemos erotizarnos, las mujeres, con el cuerpo, claro, por supuesto, de hombres y de mujeres. Y eso nosotros tenemos que descubrirlo. Hay mujeres heterosexuales que se erotizan con el cuerpo de mujeres. Claro, hombres heterosexuales que se erotizan con el cuerpo de hombres, pero saberlo internamente hace que me dé miedo. Y eso no significa que si yo te digo no, esté mintiendo. A lo mejor yo ni siquiera lo he detectado tan claramente por la represión que tengo. Ese es el punto importante. Es que la represión y esto que tú dices que vamos como sancionando el cuerpo tiene que ver en sí mismo con la sexualidad. Es decir, evidentemente la erotización es la forma en que yo puedo adaptar o matizar o barnizar mi propio cuerpo a partir de lo que está afuera, ¿no? Para generarme placer. Pero el placer tiene un contraste con el displacer también. Es decir, no puedo, nada más a formas como muy idealizadas, generar placer infinito. Ese es un mito, que lo tenemos, eso es lo que quisiéramos. Pero en realidad, para poder tener placer... Los vamos a aclarar después de la pausa. Claro. Ya volvemos. Regresamos a Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúan con nosotros. Hay muchas participaciones. Voy a saludar a varias personas. Enedina Navarrete, Oscar Soto, Delia Simpática, Hermosa y mucho que se quiere. L. Khaled DJB y él o ella dice, creo que la sexualidad sigue siendo tabú. Mi sexualidad no define mi valor como persona. Saludos también a Delia Simpática, a Franz Cobar, Mari Márquez, Shelma P.A., Francisco Javier Ledesma, Gabriel Flores Vaz, Ari Fitz, Montserrat Chávez de Fumazoni, Patti García, Eusebio Suárez, quien nos comenta, la sociedad moderna está sexualizada y todo se le quiere asociar con el sexo. Ahora hasta los comerciales de hamburguesas están cargados de sexo y eso puede llegar a estereotipar a que las relaciones de pareja tienen que ser como lo que se muestra en las películas porno o querer recrear escenas como las 50 sombras de Grey, supongo. Y si a alguno de los dos no le gusta, entonces vienen los problemas. En estos dos primeros bloques del programa hemos hablado precisamente de lo que para cada uno o para cada una significa el erotismo, la pornografía, pero ahora también, desde luego, viene la opinión en pareja, que todavía no le entramos, de hecho, a ello. Y es más o menos la parte de lo que nos comenta Eusebio, cuando hay distintas opiniones y evidentemente cultura o educación en la pareja, ¿no?
pero les comporto algunas más. En Twitter nos dice Tu Guapísima. Hacíamos un comentario tanto en Twitter como en Facebook de qué tanto unía o desunía a las parejas precisamente el erotismo y la pornografía. Ella nos dice o nos comparte, pues la verdad es que hay de todo y une definitivamente. Con mi pareja vamos a la sex shop y es súper divertido. O sea, este febrero a mediados, dice, pues la verdad es que me regaló una cajita feliz. Yo le preguntaba, por mera curiosidad periodística, desde luego, ¿cuál es el contenido de esa cajita feliz, verdad? Por investigación de campo. Así es, como investigación de campo. Sí, sí, sí. Y ya nos lo comentará seguramente más adelante. Liliana Moncada. Cada cosa tiene su nombre y la línea es delgada para pasar de una a otra y eso le pertenece a cada quien. Julio C. Barrientos, son una exploración de goce en la sexualidad que experimentan un perverso y fetichista sin significación negativa. Lágrima de Luna, la pornografía es algo muy vulgar y grotesco, nada que ver con el erotismo. Tú hacías la distinción, Liora, y decías que más adelante haríamos, pues, ¿cuál es la diferencia o no? O esta delgada línea entre erotismo y pornografía. Leticia Estrada, no me gusta la pornografía, denigra a la mujer, se me hace asquerosa. En cambio, el erotismo es algo íntimo. También decían hace rato, los hombres somos pornográficos y las mujeres eróticas. Entonces nosotros somos medio asquerosones, ¿no? También Ángel las mujeres, León. también nos gusta lo cochino, de Exacto. vez en cuando, ¿no? Palacio de Cristal, hay pornografía muy vulgar, muy explícita, y existe pornografía erótica sin ser tan visual y deja cosas a la imaginación. Y una llamada, este es de Adolfo Zárate Macías. Quiero saber qué significa la palabra erotismo. Parte de las dudas y comentarios que nos llegan hasta el momento, pero antes de las respuestas por parte de nuestras y nuestros especialistas, vamos a ver el siguiente sondeo. Los dos tenemos el mismo gusto o la misma inquietud, ¿por qué no? Sí, es algo bueno, no le veo la maldad en realidad. También hay de pornografía, ¿no? Yo creo que de alguna manera si esto sirve para, ¿cómo digamos? Para el disfrute, bueno, tal vez sí, de manera respetuosa y limitada, claro, por supuesto. Dependiendo de cómo sea nuestra vida sexual, pues tal vez si es buena, pues a lo mejor no, porque tal vez no sea necesario, pero si no es tan buena, pues a lo mejor sí. Ah, no. No, cada pareja tiene su intimidad y su manera de ver cómo goza su sexualidad, pero eso sí no. Como que cada quien, si él lo hace solo, pues perfecto, es su vida, pero pues no, yo no se lo propondría. Yo creo que hay momentos en que sí se podría y personas con las que sí se podría. Hay gente que desde el solo escuchar la palabra pornografía se siente afectada y se siente y rechaza la idea, ¿no? Claro, sí, si tenemos problemas, sobre todo ahí estaría un buen manual. No es parte de mi vida personal, la pornografía para mí es la parte fea de lo que es el sexo, que debe ser algo bonito, hermoso, de entrega. Pues a lo mejor, podría ser como interesante. Son graciosas luego. Bueno, estamos de vuelta, ya escuchábamos todos los comentarios. Quiero comentar uno precisamente en Twitter, nos dice Ángel León. Enamórate de la mujer que lleve pornografía en su celular. En parte, desde luego, por todo lo que ustedes decían, que no están permitidos socialmente, educacionalmente, se ve mal, entonces... Y él dice, pues la mujer que ya se atrevió a rebasar esta línea de no pasa absolutamente nada, lo comparto en pareja, a esto se refiere un poco, pero evidentemente es un tema de género, ¿no? Donde qué tan prohibido está, qué tan permitido, qué tanto te empoderas de tu cuerpo y de tu mente para decidir precisamente entrarle a todos estos temas sin problema alguno, ¿no? Claro, esto tiene que ver mucho con la confianza y la comunicación en una pareja. Sí, por supuesto. A ver, el uso y consumo explícitamente sexual, digamos, esto necesariamente tiene que ver con una falla en la relación, porque de hecho uno de las chicas comentaba que a lo mejor si hay problemas en la relación esto puede ayudar. ¿Ayuda o no ayuda la pornografía cuando existen problemas en la relación de pareja? Yo creo que él lo decía por si su pareja, digamos, no logra un nivel de excitación suficientemente bueno, ¿no? O sea, o ella. Pero, pues mira, yo creo que más bien en el caso de los hombres, como es un papel mucho más activo, que requiere por lo menos que aumente la presión sobre los cuerpos cavernosos, y si no la aumentas de plano no la consigues. O sea,
En el sentido, obviamente, de la penetración. Por supuesto, eso no detiene la relación sexual, pero para la mayoría de las chicas masculinas, cuando no tienes una erección de plano se detiene, ¿no? Para la mayoría de las chicas masculinas sí reaccionan los hombres, o sea, como que dicen, no se pudo, pues se rinde el cuate, ¿no? O sea, cuando debería echarle todavía más ganas, ¿no? Ese sería el asunto. Lo que sí es que no tiene que ver con la salud sexual de las parejas, ¿no? O sea, hay parejas que lo disfrutan, ¿no? Estando juntas podrían tener, podrían gustarle, disfrutarlo, etcétera. Y hay parejas que de plano no lo quieren, ¿no? O sea, biológicamente, ¿qué sucede? De acuerdo a lo que han estado comentando, lo que antes de la pausa también comentaba Antonieta. Biológicamente se han hecho una gran cantidad de estudios sobre cómo esto impacta en el cerebro y cómo impacta en la respuesta sexual. Las mujeres tienen una capacidad de disfrute sexual impresionante. O sea, incluso tienen una mayor cantidad de zonas erógenas en el cerebro, ¿no? Mientras los hombres se circunscribe, digamos, la respuesta orgásmica a una parte de la corteza somatosensorial, en las mujeres, como que existen diferentes mapas para diferentes partes de su anatomía, los pechos, clítoris, la vagina, etcétera, que se prenden de manera intensa durante la respuesta orgásmica y parecería que tendrían, digamos, un disfrute distinto. Y a nivel de activación parece incluso más intenso. Y a pesar de que tenemos esta activación, ¿lo limitamos? Carmen, a mí me parece Juan que Carlos. podría ser una excelente herramienta de disfrute erótico en la pareja, ¿no? O a nivel individual, cuando tiene que ver con atreverme a jugar. La fantasía es algo lúdico, es algo que las personas solo se atreven a hacerlo cuando hay paz interior. Yo no puedo fingir jugar ser un perrito, ¿no? Ser un otro, si no traigo paz conmigo, si traigo problemas, si hay un problema interrelacional en la pareja, ¿no? Oye, ¿jugamos? Ay, ¿cómo se te ocurre, no? O sea, salen otras partes. Pero en el momento en que las personas tienen la capacidad de ser un otro, ¿no? De jugar a ser otro, exactamente la fantasía, puede utilizarse la pornografía o no, ¿no? Puede ayudar como un espacio en la relación de pareja no amenazante, porque las fantasías se pueden dividir en vivibles y no vivibles. ¿No? O platicables y no platicables, digo yo. Si te gusta tu suegro o tu suegra, nunca lo digas, ¿no? Sí, no, hay por cosas favor, que no se deben decir, por más confianza que exista. Por más confianza que te tenga, te va a hacer ruido. Tu suegra te diga que te gusta también, lo que le gusta. Bueno, que se guarden los secretos, ¿no? Pero es solo entre ustedes dos, o sea, ya no se hace público. Hay fantasías no vivibles, platicables. Ay, me gustaría hacer el amor en un cohete a la luna. Digo yo, pues si quieres te muevo la cama y te hago el ruido para que te excites. Vamos a hacer efectos especiales. Vamos a hacer efectos especiales. Entonces yo creo que hablar de pornografía es entrar al terreno de la fantasía sexual que tradicionalmente amenazaba a las parejas, pero que puede ser un terreno, si platicamos y decimos, bueno, mira, esta fantasía a mí me gustaría, pero yo la tengo en mi vida colocada en el terreno de una fantasía no vivible. ¿Por qué? Porque me haría mucho más daño llevarla a la vida real y mucho de lo bonito de la fantasía es que se quede como fantasía. Y entonces la pornografía es parte de los juegos eróticos, puede ser esta parte, este terreno no amenazante que de veras te vas a ir a hacerlo, cuando hay un acuerdo de monogamia erótica, de monogamia sexual, pero podemos jugar. Recuerdo mucho la película y la novela de El beso de la mujer araña, en donde están dos personas presas, un guerrillero y un homosexual en la misma celda. Les invito a que lo lean, es una obra maravillosa y la película también es muy bien lograda, brasileña. Y allí lo único que tenían para estar fuera de la cárcel era la fantasía. ¿No? Claro. Era lo único que les permitía estar fuera de los barrotes. Estar vivos. Estar vivos. Y entonces el guerrillero, que era un hombre así recio, ¿cómo se te ocurre fantasear? ¿Que no te das cuenta de la realidad? Evade la realidad y le dice el homosexual, si me das la llave, me salgo. Claro. Mientras no pueda, dame chance de vivir lo que no puedo vivir en mi vida real. Entonces, la fantasía tiene que ver con la capacidad de jugar. Quien no sabe jugar en su vida cotidiana, quien no disfruta su sexualidad es porque no disfruta comer, no disfruta trabajar, no disfruta su vida en general.
Entonces creo que meter esto, la fantasía sexual, específicamente la pornografía, siempre en el delito, siempre en la exageración, siempre cuando hay problemas, en lo oscuro, tiene que ver con que allí la persona tiene puesta el área del sexo y del juego. Sí. No se vale jugar, los adultos no jugamos. Si me permites, Leora y Antonieta, tenemos un testimonio anónimo de una mujer que le agradezco muchísimo que esté con nosotros aquí en el programa para que nos platique cómo fue que ella empezó a ver pornografía, esto afectó su relación, ayudó, ¿cómo impactó? Mira, yo ya después de tiempo me di cuenta que había como un desconocimiento de mi sexualidad. Ajá. Y pues yo con el, digamos, con el afán, no afán, sino que culpaba yo a mi ex esposo de no sentir orgasmo y entonces haz de cuenta que empezamos como a fantasear, yo inicié oye, ¿qué te parece si vemos esto y esto? Ver películas pornográficas. ¿Y cuál fue su respuesta? Me dijo que sí, incluso íbamos a los dos a comprar esas películas, ¿no? Pero ya después pasa el tiempo, llegamos a disfrutarlo, yo porque yo decía es que no funciona y no funciona, entonces yo... ¿Qué no funcionaba? ¿Tu relación de pareja? No, pues él, así yo decía que él no funcionaba, que no me sabía excitar, que no sabía, y entonces yo así como que intentaba yo así como transferir sin tener conocimiento, así como a lo salvaje, pues, ¿no? Al lo que instinto. tú veías, lo querías transmitir con tu pareja. Ajá. Y entonces había eso, no puedo. Entonces yo intentaba buscar otras alternativas y hice uso de películas. Sí. Y bueno, me funcionaba en mí empezaba yo a tener el orgasmo. Autoerotizarte. Sí, conmigo. Y él, pues, yo decía, pues no puedo, pero entonces yo voy a buscar ese placer por mí misma, ¿no? Y entonces pues ya lo compartía con él y sí me funcionaba, pues. ¿Te funcionaba a ti? ¿Y qué fue lo que la relación hizo que no avanzara más? No, pues ya después... ¿Fueron otros problemas, otros problemas, sí. ¿O ese fue también un detonante? También, también en mi desesperación, pues otras cosas, ¿no? Pero... ya después, posteriormente... ¿Hubo reclamos por parte de él? Por él y por más mía. O sea, pero él sentía como reclamo el que tú a lo mejor le exigieras sexualmente más. Sí, yo así como que casi despiertas, otra cosa, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya posteriormente pasó el tiempo y yo empecé a buscar ayuda, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Ya... Posteriormente, con el paso del tiempo, me di cuenta que pues, el problema era mío, mi problema, mis abusos, o sea, tuve abusos sexuales y estaba como vetado lo que comparten, ¿no? El que la mujer no sienta, que la mujer no puede, que es únicamente trabajo de él y no de ambos, pues. Y entonces, claro, pero cuando comenzaste a descubrir ese placer, pues quisiste saber un poco más sobre eso. Sí. Y ahora... Bueno, es que yo quería, como a partir del testimonio y de lo que hemos estado hablando, decir, lo que vemos en pornografía es un espejo que nos permite erotizarnos. Claro. Es decir, eso que está puesto de una forma tan explícita en una imagen, en una ilustración, la vamos a internalizar o a historizar y esa es la erotización. La erotización tiene que ver más con una posición propia y subjetiva de esa sexualidad. Entonces están interrelacionadas. Lo que sucede también con esta pornografía es que ahí vemos también esto oculto, esto que no se debe, esta prohibición, lo digo así porque bueno, lo que se debe y no se debe cambia a través de la cultura, es lo que nos va a permitir poder erotizar y relacionarnos con los demás, con el sexo. Entonces, la fantasía siempre es excesiva. O sea, si se realiza, entonces ya no es fantasía, hay otras fantasías. Entonces, la fantasía tiene que existir porque siempre hay una parte en el ser humano que tiene que ser exceso.
Exceso de que a la vez puedes alcanzar, pero no nunca completamente, porque si no Hay se muere. límites, claro. Tiene que haber límite, porque si no nos mata. Claro. Y esa es la misma sexualidad como tal. Lo mismo al comer, lo mismo en cualquier tipo de placer, no solamente el del Cuando cuerpo. vas a un buffet, te venden la ilusión de comer de todo y nunca comes de todo. No después de la pausa. No puedes. Es la ilusión de comer de todo. Intentaría platicar con ella, saber por qué me lo oculta, ¿no? Se supone que como pareja debemos de estar enterados de todo y compartir esas fantasías. Pues la verdad, pues me sentiría incómoda, no me gustaría, ya que pues también es un tema como tabú. Yo creo que todos tenemos cierto gusto por esos temas, digo, a lo mejor por, no sé, por valores, por la moral, escondemos a lo mejor el aceptar que tenemos a lo mejor un cierto gusto. Se sentiría uno mal por principio y no lo aceptaría tampoco. Quizá ella tenga un poco más de mente abierta, ¿no? Quizá ella sea más incluyente en algunas ideas sexuales, pero no lo tomaría así como una razón para poder dejarla o algo así, ¿no? Decepcionada, ¿no? Porque soy una persona de valores morales. Siento que habría que tener comunicación conmigo y confianza. Si lo hace a solas, ¿por qué no hacerlo también juntos? ¿No? Podemos experimentar cosas nuevas, podemos experimentar juegos nuevos o situaciones, ¿no? que pudieran ayudar a la relación. Pues no sé, realmente creo que lo respetaría. Y aparte es una parte muy de él, ¿no? Y lo puedes vivir en pareja siempre y cuando no afecte a la sociedad y no sea realmente una cuestión ya como más de trata de niños o de señoritas o algo así. Bueno, esas son algunas de las opiniones. Esta pregunta evidentemente tiene que ver con la confianza y la comunicación, sobre todo que tienes con tu pareja. Cuando te enteras que tu pareja observa pornografía, quiere decir que o no tiene la confianza de decírtelo o no desea hacerlo, simplemente como algo íntimo, ¿no? Y puedes pensar que ya no le agradas a tu pareja, que no le eres atractiva Aquí o vienen atractivo. ya las malinterpretaciones, pero entonces se habla ya de muchas otras cosas que evidentemente vamos a tocar. Pero bueno, quería comentarles, o más bien compartirles un comentario, porque todo tiene que ver con esto de Aimé Valls. Nos dice, este programa debería de pasarse a las 10 de la noche, o es que andan en busca de rating, que ya nadie los ve o de qué se trata. Yo por lo pronto no, y estamos en todo el derecho, pero es decir, si a cualquier persona que tenga esta opinión de que no me agrada la pornografía, tiene todo el derecho en verdad de cambiarle, pero esto se trata de abordar, aquí es un tema libre para todo mundo, donde la opinión de cada una y uno es bienvenida. Y tan claro está que siempre tomamos en cuenta las opiniones de cada uno de ustedes, que este programa se está haciendo porque ha habido inquietudes acerca de este tema, por eso quisimos abrirlo invitando a los especialistas adecuados que puedan asesorarlos. Como decimos, lo mejor es tener la información adecuada. Oye, y a propósito de eso, hay una llamada precisamente en parte de las razones por las cuales hicimos este programa, y es la siguiente, dice, desde que conocí a mi esposo me enamoré, sin embargo cuando nos casamos me di cuenta que a él le gusta ver películas y revistas pornográficas, y esto causa odio hacia él, al grado de querer matarlo. No lo he hablado directamente, pero sí siento celos, porque no entiendo qué les ve a esas mujeres si me tiene a mí. ¿A qué grado me puede perjudicar la situación? ¿Debo dejarlo o qué es lo que puedo hacer? Y este es uno de los principales conflictos cuando precisamente te enteras que tu pareja ve o le gusta la pornografía, no te lo comparte y empiezan las dudas, como bien decías, Carmen. Así es. A ver, yo quisiera, a partir del sondeo y del testimonio, y bueno, retomando un poco lo que Oscar decía hace un momento, es, en las relaciones de pareja es muy importante siempre tener en cuenta dos cosas. La primera es que hay una parte que puede ser pública, o sea, que puedo decirlo y compartirlo contigo, y otra parte que no, otra parte que es mía. Ya lo decía hace un rato Juan Carlos con lo de las fantasías, pero así con todo. O sea, una parte que es de mi intimidad y que no la tengo que compartir contigo, y si no quiero con más nadie, y también saber que es exactamente lo mismo contigo. Sacar el tema de la pornografía, pero así como el tema de la pornografía, muchos otros temas relacionados con la vida erótica es muy importante. Sabemos que en esta sociedad tenemos un empobrecido erotismo, tanto hombres como mujeres. Un erotismo que se circunscribe en las mujeres a solamente permitir que la otra persona
venga y me dé caricias para que yo crea que me está dando placer y además darle toda la responsabilidad, como decía el testimonio, a la otra persona de mis orgasmos, de mi cuerpo, y pensar que el varón o la pareja va a darme a mi placer. Y la segunda es que los hombres tienen un erotismo muy genitalizado, muy solo en el pene, centrado en el pene. Ya decía hace un momento Oscar, bueno, pues si no se me para, entonces dejo de actuar. Claro, porque entonces entra la ansiedad, la desesperación, la angustia, el síndrome de bolero de los panchos, ¿no? Ansiedad, angustia y desesperación, y entonces dejan de actuar pues por ese mismo síndrome del bolero de los panchos. Entonces, el retomar justamente estos temas en la relación de pareja, a ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Y empezar a trabajar sobre ellos y llegar a acuerdos es una parte muy importante. El material sexualmente explícito, la pornografía, las películas eróticas, las revistas, ¿nos puede ayudar a estar mejor en la pareja? Sí, siempre y cuando ambos lo estemos abriendo, lo estemos hablando y además podamos ver qué me está pasando a mí como persona. ¿Yo qué opino de la pornografía? ¿A mí qué me pasa? Tiene que ver con los valores, claro. Cada uno de nosotros tiene ciertos valores que trae y que hace que se muevan, nos movamos en este mundo y que reaccionemos como reaccionamos. No hay que quedarse callado. No, si yo digo a mí no me gusta, pues entonces a mí es a la que no me gusta. Si a ti te gusta, entonces es respetar lo que a ti te gusta. Claro. Y entonces ir respetando nuestros espacios personales y relacionales, o sea, yo contigo, pues contigo, tú y yo hemos creado este espacio y solo tenemos permitido tal y cual cosa porque así lo acordamos. Oye, yo planteo esto, ¿quieres? No, no quiero, ¿ok? Y entonces ir llegando a acuerdos, esa es la parte importante de las relaciones de pareja. Pero si, como dice la chica de la llamada, pues a mí no me gusta, yo me lo guardo, yo me lo quedo, pues claro que el enojo va más, más, porque además todo lo que le significa, ¿no? Es de ella. Entonces, va más, y entonces el enojo, el miedo al abandono, el miedo al desamor, y todo lo que le va pegando en su autoestima, pues por supuesto que se refleja en ya no quiero nada o le quiero matar, como decía ella. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Ella tiene que trabajar consigo misma. Ya nos decía el testimonio muy bien logrado lo que ella quería, pues, en cuanto ella comienza a tocar su cuerpo, a sentir su cuerpo, a tener orgasmos, se hace cargo de ella, entonces, pues, la pornografía, por supuesto, es como una ayuda, pero además le ayuda a tomar decisiones en la vida. Y aquí yo creo que el que ella busque una ayuda profesional con un psicoterapeuta sexual le va a ayudar a no solamente a restituir qué es lo que está pasando en su cuerpo y con estas ganas de matar a su pareja, sino a lo mejor incluso hasta ayudar en la relación de pareja. Mira, una pareja que sí tiene como muy hablado este tema y que de hecho ellos comenzaron teniendo una relación donde se dieron cuenta que a los dos les gustaba la pornografía, también subir estos videos a la red, exhibirse y demás, llegaron a ser actores porno. De hecho son actores porno y ellos nos platican aquí su experiencia. Nos hicimos novios después de un mes de conocernos. Primero le tomé cariño y después ya fue así como amor, ¿no? Ya de noviazgo. Comenzamos platicándonos todo. Ella tuvo la confianza para decirme todas las experiencias sexuales que había tenido previas a estar conmigo. Y eso nos permitió tener la confianza para poder platicarnos de todo y eso abrió una puerta para poder empezar, para entrar a esta industria. Nos gustaba ver películas, nos gustaba cumplir fantasías, que si ahora soy esta y tú eres y vamos a jugar con esto. Entonces decidimos poner una página y grabarnos. Todo era porno amateur, ¿no? Era una cámara Handycam y nosotros nos grabábamos, yo lo editaba, subíamos, entonces así fue como comenzamos y nos dimos cuenta que esto nos gustaba. Lo que buscamos nosotros y con los productores que trabajamos es empezarle a dar cierta calidad a lo que hacemos. Entonces, tienes que verlo como un trabajo, no solo como una experiencia que va a ser de un momento y ya lo voy a dejar. Entonces lo ves como un trabajo y un medio de vida porque
pues la gente te reconoce. Ya con la gente cara te así. reconoce, ya la situación, vaya, ya no eres, ya no puedes Uno vivir más. una vida normal. A mí me gusta mucho que sepa la gente a lo que me dedico. En el momento que alguien me pregunta, oye, ¿eres modelo? No, no soy modelo, soy actriz porno. Porque me dicen, oh, estás muy bonita, haces... Sí, me puedes encontrar aquí. Siempre, o sea, he vivido mi vida desde que decidimos estar en esto, desde que decidimos grabarnos, mostrar nuestra cara. Fue cuando, en el momento en que fuimos como más felices. Lo que uno busca como actor es que precisamente el consumidor se sienta dentro de la escena para que pueda lograr excitarse. Pareja es de dos, ¿verdad? Entonces, si el hombre ve pornografía solo, no creo en ningún momento que les vaya a ayudar como pareja eso, ¿no? Porque al final de cuentas está escondiéndole algo a su pareja, a su amante, a su esposa o lo que sea, ¿no? Entonces yo preferiría que si quieren ver porno, que sea juntos, para que así también se den cuenta de las posiciones, de los puntos, de las cosas que les gusta, de las cosas que tienen que tocar. No es educativa, no es para, no sé, personas menores de edad de 16, 15 años, pero sí, sí aprendes nuevas posiciones y para que se avive esa chispa, esa llama, ¿no?, en la relación. Bien, pues les agradecemos, por supuesto, a esta pareja de actores de pornografía que nos compartan esta historia de cómo fue que comenzaron esta relación. Y bueno, ellos dicen que el verlo solo puede a lo mejor afectar a la pareja, entonces hay que verlos juntos para que no la afecte, ese es un punto. Otro, que esto puede ayudar a avivar la relación cuando a lo mejor ya está un poquito aburrida. Pero hay algo importante que ella menciona, que puede ser algo educativo. ¿Ustedes creen que puede ser educativo la pornografía? Porque de hecho en Vietnam tengo entendido que allá el gobierno, a pesar de que es un gobierno muy estricto y que tiene algunas páginas pornográficas como censuradas, ahora dicen que quieren usar la pornografía como algo educativo para que las parejas no se divorcien y no haya tantas infidelidades. Entonces no sé qué opinan ustedes al respecto de eso. La pornografía ha sido usada como algo educativo desde hace muchos años. Desde los años 80, finales y de toda la década de los 90, se usó la pornografía con condón para la protección y la prevención del VIH. Entonces, desde hace muchos años ha habido pornografía, es decir, material sexualmente explícito, vendible, con objetivos educativos. También ha habido pornografía para ayudar a parejas a trabajar, ¿no? Posiciones, claro, a trabajar. Entonces, lo que pasa es que le llamamos... Ella dijo que no era educativo. Que no era, bueno, exacto, bueno, lo aclaro, porque entonces, yo digo lo contrario. Sí, ella dijo lo contrario. Depende de para qué lo uses. O sea, prácticamente es cualquier cosa que hagas, depende de para qué medio lo utilices. Puedes utilizar un martillo para hacer una casa o puedes matar a alguien con un martillo. Lo mismo ocurre con el conocimiento, ¿no? El conocimiento va a depender de cómo lo emplees y para qué lo emplees. Entonces, cualquier cosa, incluyendo la pornografía, puede tener fines educativos. Sí, es muy importante. Fíjate cómo hablar de erotismo está prohibido y entonces al prohibirlo se descalifica y se denigra a la gente. Pero hablar, por ejemplo, del maltrato y de la violencia, no. A un niño de 11 años lo dejas pasar a ver Batman, cualquiera de sus versiones, pero no lo dejas pasar a ver una película que tiene un desnudo o que tiene un encuentro sexual. O sea, ¿cuál es el límite para poder de verdad permitirle a alguien o no ver algo? Entonces yo sí creo que el material sexualmente explícito puede servir para educar en positivo a la gente, claro, en relación a la vida erótica y entonces desmitificar muchas cosas que ahorita son un mito, sobre todo en lo que es del cuerpo y el placer. Y ahora, es que yo creo que una cosa es la sexualidad y otra cosa es la educación sexual. O sea, son dos cosas diferentes. Me parece que la sexualidad justamente plantea preguntas y interroga precisamente eso que se educa, porque lo que se educa también tiene que ver con lo moral, entonces también propiciamos ciertas cuestiones prohibitivas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Evidentemente hay formación sexual, pero la sexualidad, la vida, el eros,
no tiene que ver con algo que se educa como una cuestión moralizante, tiene que ver más con una cuestión de una posición ante la vida y cómo la vives. Lo que pasa es que es muy complejo y muy difícil de separarlo. Ese es el problema, ¿no? Puede ser material educativo, pero la sexualidad, por definición, es perversa. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil de educar a la vez. Claro. ¿No? Y bien, aquí estoy con Alejandro, quien ha usado pues este material sexualmente explícito solo y con tu pareja. Sí. ¿Y cómo lo viviste con la pareja? ¿Cómo fue? Bueno, lo vivimos porque tratando de cuidar la relación de pareja y que no decayera, porque no obstante que había afecto, amor, la relación iba decayendo porque algo había que hacía falta. Esto que hacía falta era la necesidad de erotizarnos. Entonces lo que hicimos fue conseguirnos allegarnos de material pornográfico, pero pues después de ver tantos monitos, porque son monitos finalmente, lo usamos, pero no viéndolo, sino mentalmente cuando había la relación. Fantaseábamos con eso, ¿no? Entonces eso le dio otra... Se potencializó la relación. Claro. ¿En ningún momento tú te sentiste como identificado con alguno de estos actores o querías ser como ellos? Porque a veces pasa eso, ¿no? Que hay como una comparación y quieres ser como el de la película y durar 1000 horas ahí, y pues esto no está en la realidad. Sí, sucedió un poco conmigo y con la pareja. Inclusive los orgasmos llegaron a ser más intensos. El coito duraba un poco más. Era bonito. Pero después se dejó de la fantasía y después lo ocupaba mi pareja o lo ocupaba yo por aparte, y cuando teníamos un encuentro se hacía uso de ese, retomábamos la fantasía que queríamos tener, ¿no? Así es, y nosotros vamos a retomar este tema después de la pausa. Ya volvemos. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes hablaremos del cáncer colorectal, un padecimiento que está creciendo exponencialmente. Entérate de los síntomas y factores de riesgo. El diagnóstico oportuno es fundamental. El martes, Cristina Jáuregui y los especialistas nos dirán cómo enfrentar la batalla campal que muchos de los padres tenemos con los hijos cuando intentamos hacerlos comer. ¿Te suena familiar? El miércoles, Marisa Escribano te dirá cómo puedes iniciar cambios que te lleven a tener un estilo de vida más saludable. La realidad es que somos lo que comemos y nos movemos, así que es hora de cambiar. El jueves, acompaña a Fernanda Tapia porque con motivo del Día Internacional de la Mujer conoceremos entrañables historias de mujeres que nos mostrarán cómo a través de su trabajo lograron superar situaciones de desigualdad e inequidad. El viernes, con Carmen Muñoz, esperamos que nos compartas tu historia. Todos en algún momento hemos terminado una relación de pareja, pero ¿cuál será la forma para no sentir culpa o refugiarnos en el dolor? Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. El erotismo se puede definir como esta capacidad personal de generar el placer. En historia se les ha traducido como prostitutas sagradas o prostitutos sagrados, pero que la palabra prostitución ya trae una carga peyorativa desde nuestra cultura. Desde que el ser humano pudo hacer imágenes de lo cotidiano, hizo imágenes del sexo. Los hombres tienen una mayor respuesta visual que las mujeres cuando presentas imágenes eróticas, por ejemplo. La sexualidad, el eros, tiene que ver con la vida. Entonces, la sexualidad es la vida. La forma del cuerpo de relacionarse con la vida tiene que ver con la sexualidad. Temáticamente, la pornografía aparece por los temas prohibidos de la sexualidad en lo social. La era moderna va a estar muy ligada exactamente a la transgresión. Hay que pagar algo clandestino. Pues las mujeres tenemos permitido tocar el cuerpo para ponernos cremita y ser bellas, pero no tenemos permitido tocarnos para erotizarnos.
El cuerpo se arma a partir de la relación con los demás. Claro. Es decir, el organismo es el organismo, nacemos así, pero el cuerpo es armado. Que el organismo, para ser cuerpo, necesita ser mapeado por la cultura. Sí. Lo que nos provoca deseo está atravesado por la prohibición, porque si no, entonces no hay deseo. Los hombres son pornográficos, las mujeres son eróticas. Los grandes consumidores de pornografía son los hombres. Y en eso es lo que ha sucedido en el programa el día de hoy, hablando de sensualidad, erotismo o pornografía. Y Alejandro, antes de la pausa, nos compartía cómo ha usado este material sexualmente explícito solo y con su pareja, y dicen que fue una forma de retomar esta relación. Sí, en cierto momento pues, la sacó a flote, ¿verdad? Después la relación terminó, pero nos quedamos con cosas buenas que después estoy seguro que ocupó con otras parejas y yo igual, ¿no? Nos fue benéfico. Y bueno, yo tendría una pregunta. ¿Por qué es lo que detona el erotismo? Me refiero, ¿en qué situación o en qué contexto? Por ejemplo, he leído que en el sur de Francia hay playas, resorts, donde desde la recepción llega la gente, se desnuda y todo el ambiente, la convivencia son totalmente desnudos. Recientemente he estado en las playas de Oaxaca, en Mazunte, en Zipolite, y bueno, también la gente está desnuda y la pregunta es, bueno, ¿a partir de qué se detona el erotismo? Porque en un contexto donde todo el mundo anda desnudo, pues no hay erotismo. Bueno, me refiero visual, ¿no? No hay erección, no hay excitación, a lo mejor es mental, ¿no? No sé, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que lo detona y a partir de qué? Porque no entiendo, ¿no? Tiene que ver con la historia personal, la historia de cada quien y el contexto y el momento. En nuestra cultura tiene que ver también con lo prohibido, con la transgresión. Pero en un contexto, por ejemplo, donde hay mucha libertad, también hay erotismo. Depende de las necesidades desde hormonales de cada quien, el momento de la vida de donde esté cada quien. Y pues retomando un poquito lo de las llamadas y así, de que por qué con la pareja y si encuentro a mi pareja, hay una expectativa de la pareja tradicional donde el esposo y la esposa son dueños de los placeres del otro. Tú no tienes derecho a tener placeres ni a solas, ni sin mí. Ni siquiera ir al cinito, nada, ¿no? Y entonces, yo creo que es bien importante no dar por supuestas las cosas. Es que, decía un testimonio, como se supone que se debe satisfacer totalmente conmigo, ¿por qué ve pornografía? ¿No? Entonces, hay un supuesto. Yo le tengo que ser suficiente en todo. Y brincamos al tema de los celos. No es cierto que la pornografía, hay prejuicios, porque no es cierto que la pornografía siempre trae estereotipos de belleza. Hay pornografía con gordos, con feas, con feos, ¿no? Con gente que estereotipadamente no es bella. Y hay mucha gente que eso es lo que le excita. Lo que pasa es que quien no ve pornografía trae el prejuicio de que me está comparando. Y Freud tiene un libro que dice, se llama Celos, Paranoia u Homosexualidad. ¿No? Dice, a veces lo que llamamos celos, que es no toquen, ¿no? Lo mío porque se desgasta, mi pareja es de jabón, se desgasta, no la toquen, ¿qué me va a quedar? ¿No? Eso se desbarata rápidamente. Sí. A veces es paranoia, me va a dejar. O es las dos. O juntos, o me va a encontrar a alguien mejor que yo, o me está comparando. Ahí quien tiene que trabajar, los celos no son muestra de amor. Los celos son muestra de inseguridad de la persona que siente los celos. Y entonces, si alguien siente celos de un actor, una actriz que está detrás de una pantalla, es que trae una autoestima por los suelos. Y no va a conseguir que su pareja le llene algo que solo podemos llenar por nosotros mismos, por nosotras mismas, que es el autocariño. En el momento en que yo veo que la pareja se está yendo de mí, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Que de veras se vaya o que esté conmigo a fuerza? Suéltalo, ya probó la calidad de la melcocha, sí, regresará. Exacto, ¿no? Ya él decidirá si se queda o no. Pero tener gente a fuerza, por favor. No. Muy a propósito de ello, quiero compartirles en Twitter, Alma Lorena, le agradezco muchísimo que nos dice, yo sorprendí a mi esposo y me siento mal porque yo nunca estaría con esas mujeres. A mí no me gusta que la vea, yo viví de niña algo muy feo y él sabe que me siento agredida y por lo tanto no me gusta. Y más adelante, no, creo que hasta ahí llega
precisamente el comentario. Pero bueno, en parte de lo que decías, aquí además se suma una experiencia, no nos la comenta, pero podemos tener alguna idea de que se trató tal vez de algún abuso durante la infancia, su infancia, y entonces esto le agrede. Además, cuando hay una situación de estas, ¿qué debe hacer una persona para tratarlo de forma individual y en pareja? En pareja. A ver, yo quería comentar, es que son dos temas. El primero es la pregunta que aquí nos hacen y que me parece importante, ¿por qué nos erotizamos? Y este ejemplo de por qué en Francia o en algún lugar hay lugares donde se puede, es precisamente porque hay lugares donde no se puede también. Es decir, que ahí se pueda implica que en otros sitios, casi en la mayoría del mundo, no se puede. A lo que voy es que la erotización tiene que ver con algo que se sanciona. Es porque algo está sancionado que permite que el cuerpo genere también placer. Entonces va con el tema de la posesión. Entonces, si yo te genero placer, tienes que ser mío. Eso es la idea, ¿no? No puedes tener placer. Y aquí hay una cuestión que me gustaría, como en cuanto al testimonio de los actores, esto de que me cuentes todo lo que has vivido antes que yo existiera en tu vida, es un poco un mito, porque también es un poco peligroso. A ellos les funcionó, pero no a todas las parejas. Exacto, les ¿qué es funciona contar que digas todo además, no? La cuestión del todo aquí habría que subrayar. Y la pregunta es que también el contar todo en otros espacios, en otras parejas, puede ser muy peligroso, porque entonces me empiezo a comparar, ¿no? Tuviste más placer con el otro, estuviste mejor con la otra, y entonces yo me empiezo a angustiar. Entonces hay que tener cuidado, no hay recetas. Claro. Esto es importante. Sí, las parejas tienen que buscar sus propias formas de relación. Y bueno, ya hace un rato hablaba Juan Carlos que en diferentes culturas se ve de diferente manera la desnudez. Vamos a presentarles a continuación una entrevista que realizamos con Abraham Villavicencio, quien es curador del MUNAL, y nos habla de la desnudez en el arte. Cuando hablamos de erotismo estamos hablando de un amplio espectro de representaciones que se han dado a lo largo de la historia del arte, pero también a lo largo de la historia de los medios de comunicación y de industrias culturales ya más modernas, cercanas al siglo XX y XXI, mientras que cuando hablamos de pornografía, creo que estamos dedicando allí sí de manera muy directa una reflexión a conceptualizar un producto mediático e industrial que tiene unos márgenes, me parece, muy delimitados. Creo que es importante crear una delimitación de momento, porque hablar del erotismo como sinónimo de lo pornográfico puede ser un tanto problemático en virtud de que existe arte erótico desde la prehistoria hasta la actualidad, pero siempre existe la gran confusión, ¿no? Cuando hablamos de erotismo, cuando hablamos de pornografía, y creo que una de las respuestas que más se han ensayado, pero que también dejan muchas lagunas y muchas deficiencias, es un intento de delimitación de carácter moral, de carácter ético. Una constante a lo largo de la historia de la humanidad es que el cuerpo siempre va a estar apelando a la sensibilidad del espectador, ¿no? Y que no permanecemos inertes ni con una mirada completamente desapasionada cuando tenemos frente a nosotros cualquier representación de carácter anatómico desnudo, pero mucho menos, yo creo, cuando hay una representación de carácter sexual. Siempre tenemos, ¿no?, que tomar en cuenta para hablar de cómo las imágenes son vistas es, por un lado, los entornos en que son producidos y que esto nos puede sugerir distintas líneas de lectura de la obra, pero también apelar a la lectura que se pueda hacer en un registro muy llano, muy cotidiano, muy habitual. La pornografía, me parece, siempre está mucho más asociada a una búsqueda de satisfacción, y en ese sentido la película, el relato, pornográficos siempre operan como un objeto que va a satisfacer, aunque sea momentáneamente, mientras que lo erótico juega más con la fantasía y la producción de fantasías. La industria pornográfica muchas veces ¿de qué se sirve? Justo de la fantasía que el erotismo abre, ¿no? Por eso es que hay también un campo tan cercano entre ambos. Los contextos, claro, que van a determinar qué es lo permitido y qué es lo prohibido, ¿no? Y creo que aquí tenemos también que extraer la delimitación de lo pornográfico, porque tenemos siempre formas eróticas prohibidas y formas eróticas permitidas, y eso está determinado ya por la huella de la cultura. ¿Qué nos va a permitir comprender las distintas miradas? Un poco
las huellas de la cultura en cómo se norma la sexualidad, porque esto también es muy antiguo y es parte incluso de los bastiones de la cultura, ¿no? Ahora, según esta normalización, pues naturalmente que va a haber reacciones, ¿no?, respecto de las obras, que a veces ver una obra que alude a lo prohibido nos puede causar mucho deseo, pero al mismo tiempo mucha culpa, ¿no? Y la pornografía, esto creo que es muy interesante porque tácitamente en nuestro mundo actual está aprobada, ¿no? Y yo creo que, por el contrario, cuando alguien no comenta que ha visto algún video o leído algún relato pornográfico, nos resulta en cierto modo extraño, ¿no? A lo mejor, y que creo que también esto nos implica ciertas condiciones de lo público y lo privado. Qué interesante todo esto que acabamos de escuchar, y platicábamos mientras veíamos precisamente la cápsula, cuándo comienzan entonces a pintarse, a retratarse precisamente los desnudos. Ya lo decía Juan Carlos desde un principio del programa, desde hace toda la vida, ¿no? Desde las cavernas, cuando se descubre la tinta o la sangre y se puede con el dedito, de verdad, nada más, así ya se hacía desde entonces. Y estas obras son hermosas, realmente te das cuenta de la perfección del cuerpo. Sí, claro. Dices, qué hermoso es el cuerpo desnudo. Y las perfecciones y las imperfecciones también retratan. Como eran gorditas, pero son parte de la belleza, ¿no? Eran como Botero. Digo, ¿cómo criticaron a Botero cuando él comenzaba a pintar estos rostros voluptuosos, pero que para muchos era muy atractivo? Claro. La belleza es subjetiva, ¿no? Claro. Y en ese sentido yo quiero compartirles el comentario de Margarita Gallardo en Facebook, que nos dice, la verdad me asusta, y es que me recuerda evidentemente todo lo que decías también, Juan Carlos, de cuándo empieza a escandalizar entonces a los seres humanos los desnudos en el arte, ¿no? Y ella nos comparte, la verdad es que me asusta cómo quieren tratar este tema como normal o bueno. Claro que cada quien es libre de pensar y hacer lo que le venga en gana, pero díganme, ¿acaso conocen gente que vea a la pornografía y la practique y al mismo tiempo pueda tener paz en sus vidas? Claro que sí. También está comprobado que causa conflictos mentales. Supongo que se refiere... ¿Dónde? Pues, no nos comparte, obviamente, los estudios. No nos comparte el estudio, pero dice que está comprobado. ¿Quién tiene la autoridad de medir? Nos pregunta. Es algo que solo con la conciencia de cada quien se puede saber y qué consecuencias puede haber. No le hagan al tonto, vean al mundo cómo está y cómo esto se está haciendo tan normal. Díganme dónde está la salud mental, espiritual de este mundo, por esto y otras cosas más. Yo creo que aquí hay varios puntos y yo creo que varios quieren comentar de ustedes, ¿no? Pero a ver, Oscar, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? O sea, porque digo, aquí es un comentario de cómo ve y de estudios que él nos menciona que se han hecho con respecto a que nos puede producir efectos mentales, perdón. ¿Qué sucede con esto? Pues mira, lo que se ha observado, por ejemplo, es que no hay ninguna repercusión, digamos, de tener una sexualidad. De hecho, todo lo contrario. Las sexualidades, digamos, satisfactorias, normalmente crean un estado de bienestar en el organismo, ¿no? O sea, también, digamos, la capacidad de sentir placer en el ser humano es una capacidad innata, ¿no? Y ese placer lo puedes sentir a través de todas las cosas, desde dormir, comer, tener sexo, que son las formas naturales de tener placer. De tal forma que una de las cosas que hacemos artificiosamente es querer tener un placer inacabado, o sea, que jamás termine, y eso es quizá una de las cosas que provocan las drogas, ¿no? Mantenernos en un estado de placer constante, que estimula exactamente los mismos centros de placer que estimula, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Y en ese aspecto, sí, estamos hablando de que eso puede trastornar, digamos, la mente, pues, pero estamos hablando de una persona que tiene otro tipo de problemas, ¿no? Claro. No un problema de sexualidad, ¿no? Y en este sentido, lo que sabemos es que la sexualidad, entre mejor se ejerza, provoca un mayor estado de bienestar en la persona, ¿no? No existe un estudio que diga que si tienes algún tipo de vida sexual, daños mentales, te va a provocar algún tipo de daño mental. Es al revés. Las personas que tienen un daño mental normalmente tienen sus actividades totalmente distorsionadas, incluyendo la sexualidad, ¿no? O sea, su vida, su convivencia con los demás está distorsionada, ¿no? No por la sexualidad, sino por otro tipo de problemas, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la línea entre la sensualidad, el erotismo o la pornografía? ¿Me la contestan después de la pausa? Ya volvemos rápidamente, no se vayan, estamos aquí para escucharlos.
cuerpo se va limitando a partir de los aprendizajes sociales. Y a partir de esos aprendizajes sociales, yo aprendo a reprimir mi cuerpo sin darme cuenta. Seguimos exactamente con el mismo aprendizaje. No veas, no toques, no sientas, no te erotices, porque eso te coloca en un lugar de descalificación. Las mujeres tienen una capacidad de disfrute sexual impresionante. O sea, incluso tienen una mayor cantidad de zonas erógenas en el cerebro. La fantasía es algo lúdico, es algo que las personas solo se atreven a hacerlo cuando hay paz interior. La fantasía tiene que ver con la capacidad de jugar. Lo que vemos en pornografía es un espejo que nos permite erotizarnos. Claro. La erotización tiene que ver más con una posición propia y subjetiva de esa sexualidad. Sabemos que en esta sociedad tenemos un empobrecido erotismo, tanto hombres como mujeres. Los hombres tienen un erotismo muy genitalizado. Desde hace muchos años ha habido pornografía, es decir, material sexualmente explícito, vendible, con objetivos educativos. El conocimiento va a depender de cómo lo emplees y para qué lo emplees. Entonces, cualquier cosa, incluyendo la pornografía, puede tener fines educativos. Porque lo que se educa también tiene que ver con lo moral, entonces también propiciamos ciertas cuestiones prohibitivas. Puede ser material educativo, pero la sexualidad, por definición, es perversa. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil de educar a la vez. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Y bueno, yo antes de la pausa lanzaba una pregunta para que ustedes me dijeran cuál es la línea entre la sensualidad, el erotismo y la pornografía. Y de una vez les voy a aventar otra para que se vayan ligaditos. La otra es, ¿en qué momento se puede llegar a una adicción a la pornografía y cuáles son los efectos que repercuten en la relación? Okay, a ver, Antonieta. Tendríamos que comenzar por hablar de que la sexualidad es la integración de 5 grandes componentes que tienen los seres humanos. El sexo, el género, la reproductividad, las relaciones afectivas y el erotismo. Esto es, hablar de cuerpo, de placer, de relaciones interpersonales, etcétera. O sea, todo lo que la persona está manifestando, está haciendo y está aprendiendo consigo misma y con los demás, eso es sexualidad. El erotismo es una parte de la sexualidad que como concepto es la capacidad personal de generar el propio placer, incluyendo el placer sexual, que es deseo, excitación y orgasmo. O sea, todo lo relacionado con lo placentero es erotismo. Hablar de sexualidad y hablar de erotismo, o sea, hablar de erotismo es hablar de un pedacito de la sexualidad. Y sí creo que, el cuerpo todo el tiempo está tratando de estar más veces en el placer. De hecho, aprendemos más desde el placer. ¿Cómo se libera la vida erótica? Pues cuando estamos en contacto con estos receptores, con todo lo que a nosotros nos satisface y nos coloca en el área del bienestar. Claro, y ahorita Oscar nos diga todo lo que se libera con el cuerpo está para estar en bienestar. En una sociedad que nos enseña a estar en el malestar, entonces el cuerpo está buscando todo el tiempo el bienestar. ¿Qué es la pornografía? La pornografía es solo como concepto, es el tener material sexualmente explícito con fines de lograr deseo, excitación y orgasmo. O sea, forma parte de un componente que solamente accedería justamente al área de lo erótico. Oscar, ¿qué se libera al ver pornografía? ¿Qué se libera al disfrutar el erotismo y la sensualidad? Bueno, de hecho es una respuesta muy, muy compleja en el cerebro. De hecho es una respuesta de alertamiento que va a estimular áreas muy primitivas del cerebro, que de hecho tenían los dinosaurios, tienen los cocodrilos y los pájaros, que es áreas del sistema límbico, principalmente la amígdala. Y una vez que se tienen, digamos, una resolución sexual como en el orgasmo, vamos a secretar un neurotransmisor que se conoce como dopamina, ¿no? Esta dopamina, de hecho, se secreta ante cualquier cosa que nos produce placer en el mundo. La comida, la compañía, ¿no? El reconocimiento social, etcétera. Y por supuesto, todas las drogas de abuso generan la liberación de dopamina. De hecho, entre más dopamina se libera, más adictiva es la sustancia. Y básicamente el cerebro utiliza exactamente los mismos mecanismos para generar placer por todas las cosas del mundo. Una de las ilusiones que tenemos en los seres humanos es que pensamos que la felicidad consiste en la repetición continua del placer. Y claramente para el cerebro, la felicidad y el placer son cosas distintas. Normalmente,
los estados placenteros efectivamente son una entrada hacia la felicidad, pero de hecho son un estado mental absolutamente diferente, que la felicidad normalmente la encontramos mediada por un neurotransmisor llamado serotonina. Altos niveles de serotonina nos hacen sentir bienestar, tranquilidad, paz, etcétera, y la dopamina nos hace sentir pasión, placer, gozo, ¿no? Y solemos confundirlo con una singular alegría, ambos procesos y ambos mecanismos, ¿no? ¿Y cuándo se llega a una adicción? Bueno, primero, lo que hoy es erótico, en su tiempo fue pornográfico. Ajá. Porque si está ligado a la prohibición y si está ligado al poder ver, antes poder ver tan siquiera los talones y el tobillo de la mujer ya era muy uyuyuy, ¿no? Y entonces, hoy, pues, ¿quién lo ve? Es decir, solo quien tenga el fetiche del pie, ¿no? Y algo que antes era muy explícito, el cuerpo de una mujer tapándose, hoy es erótico. Entonces, mucho de lo que marca la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico es la intención de lo creado, para qué fue creado y el contexto. Otra cosa, Alex Comfort, en su libro Médicos Fabricantes de Angustia, en la introducción dice, ¿qué tal si lo prohibido hubiera sido comer en nuestra cultura? La pornografía hubiera sido fotos de molletes, ¿no? Fotos de chilaquiles. Y entonces, a ver, ese niño que trae esas fotos de chilaquiles, y el profesor se la quedaba, ¿no? Y entonces, creo que tiene que ver con el tema de lo prohibido, con el tema de todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Y, por supuesto, del contexto, del tiempo en que va transcurriendo, va quedándose, se acostumbra la gente a ver cuerpos desnudos, entonces deja de ser pornográfico y pasa a ser al nivel de lo erótico, sin la intención de excitar. La adicción, yo creo que también tiene que ver con conceptos modernos, que es una forma nueva, diría Michel Foucault, de la inquisición biomédico-psiquiátrica, de volver a castigar lo que antes era castigable. Si antes era pecado, luego lo hicieron enfermedad, hoy lo hicieron adicción. Pero es lo mismito, lo que la iglesia y los cristianos decían que era pecado, luego los médicos dijeron que eso te daba enfermedades, y luego los psiquiatras, psicólogos dijeron que eso trauma o genera adicciones. Pero tiene que ver, ¿no?, con esta incapacidad de encontrar el disfrute de la vida en general y creer que una sola cosa externa a mí me lo va a dar. No, pero desde la medicina, la adicción tiene que ver con algo que tú ingieres. Ajá. Y aquí estamos hablando, o sea, el erotismo per se es, si ya dijimos que es algo de la persona, entonces que está generando la persona, no puede haber una adicción. Okay. ¿No? Puede haber una obsesión y una compulsión, pero no una adicción. Ah, muy bien. Yo quería hablar algo sobre la sensualidad. Ajá. Que me parece que también tiene que ver con esto. La sensualidad es el correlato de la pornografía. ¿Qué quiere decir correlato? Correlato no quiere decir que sean opuestos, quiere decir que se corresponden de una forma distinta. La pornografía, como ya vimos, tiene que ver con lo prohibido, con lo oscuro. La sensualidad tiene que ver con lo permitido de lo oscuro. Entonces la sensualidad es cuando hay algo sublime que sí se puede ver y que no roza y eso me parece, porque hiciste la pregunta hace rato. Sí, me parecía importante. Sí, gracias, Leora. Rafa, tu comentario. Bueno, es que yo pienso que, como le mencionaban hace rato, que la gente dice, la gente, como bien dicen, está prohibido, y toda la gente dice, si está prohibido es por algo. Pero yo digo que... Es porque está bueno. Dicen, ¿no? Es porque está bueno, ¿no? Es porque está bueno. Pero si ese tipo de cosas, a lo mejor me salgo un poquito de contexto, pero si ese tipo de cosas se están hablando ahorita, y se hablaron más en todos los ambientes como la escuela, el hogar, en todos los lugares, dejaría de ser algo tan... Lo dejaríamos de ver con ese morbo. Por ejemplo, yo en mi círculo de amigos más cercanos, somos muy afectos a hablar con tipo de palabras que no la gente suele usar muy común. No palabras groseras o morbosas, sino palabras que son, o términos del cuerpo o del coito, por ejemplo. Y la gente que nos escucha en la escuela nos ve con ojos de que somos unos sucios, o incluso nos los dice. Cuando a mí se me hace algo muy normal hablarlo, porque a eso estoy acostumbrado. Y no es de que sea muy conocedor, pero sino que nada me espanta, porque prefiero buscar, investigar y ver las cosas para que no me cuenten de qué es, hablando de las parafilias y de todo eso, que no soy muy afecto a, en este caso, ver pornografía, pero sin embargo conozco del tema. Te gusta informarte, por eso estás aquí en el programa, ¿no? Exacto. Para que no te cuenten. Para que no me cuenten. Y mejor que tú lo vivas aquí con exacto, nosotros. Para que no me cuenten. Y una de las preguntas que tengo es ¿por qué la gente
¿por qué la gente menor, en este caso supongamos adolescentes de unos 12 años o incluso niños menores, entienden más estos temas, incluso temas sobre la homosexualidad, que personas mayores? A ver. Porque tienen menos tabúes, porque ellos pueden contactar mucho más rápidamente con su cuerpo y contactarse con el placer. Si nosotros vemos un niño pequeñito, un recién nacido, los recién nacidos te pueden enseñar cómo todo lo que ellos buscan tiene que ver con el placer, entre ellos estén más en el placer, pues están en bienestar y entonces cubre sus necesidades y se acabó. Los niños cuando van creciendo van encontrándose los sistemas represivos de la sociedad que hacen que pues ellos vayan cuestionando, a ver, me estás diciendo que está mal y tú lo haces, se están besando y dices que es amor y a mí me besas, pero entonces no puedo verlo en la tele, o sea, ellos lo cuestionan y como lo viven placenteramente, van teniendo sus reticencias, ellos entienden mucho más cuando les explicas abiertamente y no se los prohíbes y entonces ellos van tamizándolo a partir de sus sensaciones corporales y del bienestar. Muy bien. Carolina. Bueno, yo en lo personal, con mi pareja, pues sí, hablando de este tema, juego mucho con él. Y hemos visto películas porno, todo eso, pero yo como que no nos llama la atención. Como que es más, como yo siempre le he dicho, el cuerpo lo que pida. Claro. Si a mí me pides, pues no sé, yo juego mucho con él, luego, no sé, por ejemplo, chocolate, nos echamos, yogur. El chiste, yo trato de que mi pareja, así es, yo trato de que mi pareja quede satisfecha para que no ande buscando por otro lado. O por ejemplo, yo la otra vez yo le dije a él, ¿no? Le dije a mi pareja, bueno, vamos a ver películas porno, pero no, ni a él ni a mí nos gustó, o sea, se nos hizo aburrido. Entonces, como yo le digo a él, pues si está nuestro cuerpo, pues hay que experimentar con nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Y como ya lo dijo Rafa, ahora sí que ya no les cuentan, ya lo experimentaron ustedes, entonces ya saben qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta, ¿no? Y los dos están de acuerdo. Sí, ese es el peligro de la pornografía, según Eber Marcuse, en su libro Eros y Civilización, acuña un concepto que es sublimación represiva. Él dice, imagínate, apenas estaba hablando en los 60s y los 70s, que era el inicio, él decía, muchas veces las personas se permiten ver un acto sexual en una pantalla o en una fotografía porque no se atreven a vivirlo. Y en la imagen, la idea mental queda como que ya lo viví porque lo vi, y entonces mucha gente que ve mucha pornografía, al verla, dice Heber Marcuse, ya no lo quiere vivir. Ajá. Y dicho al revés, mucha gente que lo vive en su vida real, de repente lo voltea a ver en la pornografía y dice, ay, qué aburrido, ¿no? Claro. Son monigotes, ¿no? Entonces, sí, claro que es una espada de doble filo. Muchas personas que no tienen la capacidad de erotizarse solos o solas, o relacionalmente, tienden a pensar que ya lo hicieron. Él dice, puedes ver pechos en la pantalla con tal de que tú no los enseñes en la vida real. Puedes ver una orgía en la pantalla con tal de que tú no participes en una en la vida real. Y entonces dice, ¿cuándo es un uso neurótico de la pornografía? Cuando sustituye mi vida real. Oscar Virués. Pues tenemos varios comentarios. Antes de terminar el programa porque se nos va el tiempo. Exactamente. Bueno, a ver, en llamadas telefónicas, comencemos por Twitter. Nos dice Padre de Familia, excelente programa, informativo, necesario entre adultos, sin duda. Horario adecuado, no lo sé. Hay otros contenidos más fuertes en la televisión, nos comparte, supongo, en este momento, pero nos dice que no sabe si el horario está de acuerdo o no. Y hay opiniones, desde luego, así. Nos decían que, bueno, con los niños y las niñas es conveniente, desde luego, hablarlo. Pero muchos papás o mamás tendrán la duda, ¿a partir de qué edad es conveniente comenzar a hablar de todo esto? Es decir, están en la escuela los niños ahorita, no se preocupen. Sí, claro. Ah, no, hoy no fueron a la escuela. Algunos no, porque los viernes, el último viernes de cada mes, entonces... Cierto, pues que aprovechen para hablar del tema y educar sexualmente. Exactamente. ¿Cómo quitarse la vergüenza y la culpa? ¿No? Lo que pasa es que no estamos diciendo nada prohibido, es decir, esto tiene que ver con todo lo que hacemos todos los días. Claro. Entonces, claro, nos cuesta mucho trabajo entender, y yo lo entiendo, ¿no? Estamos ahí, que caemos otra vez en temas que son prohibidos, pero en realidad es algo que está en nosotros todo el tiempo. Entonces, cuando lo explicitamos, nos asusta un poco. En realidad eso es lo que pasa, y no sabemos qué hacer con esta información. La pregunta es también, justo con esto, que la propia persona se pregunte, a ver, yo
a mí qué me pasa con la pornografía, yo qué pienso en la pornografía, así es, qué ¿Qué me me mueve. mueve? Y entonces cuando veo que me mueve, pues entonces ya sabré por dónde empezar a trabajar a mí mismo para poder estar conmigo mismo y entonces empezar a vivir plenamente mi cuerpo, mi placer y mi vida erótica en pareja. Y una de las dudas más generales es, Sí, Oscar. yo deseo hacerlo junto con mi pareja, pero no me atrevo a comentárselo. ¿Cómo puedo tener un primer acercamiento sin que entonces esto signifique un problema en la relación de pareja? Pues me parece que habría que ver, o sea, la persona tendría que valorar qué miedo es el que está presente y de esos miedos, cuáles son reales y cuáles son más desde la fantasía. O sea, son reales porque sabe que la persona odia ¿no? Y entonces se va a poner mal, ¿no? Pues entonces ahí hay una realidad que le está diciendo no lo digas. Y puede ser fantaseado desde su historia, donde sabe que está prohibido, pero no sabe qué onda con su pareja. Entonces es como irse preguntando, y si no sabe cómo hacerle, pues entonces que vaya con algún especialista para que le ayude. Sexólogos, psicoterapeutas sexuales, psicoterapeutas. A ver, Oscar. Muy bien, otra llamada. A ver, esta es de un anónimo. Mi esposa siempre ha dicho que no forma parte de un encuentro erótico. Me gustaría que le quiten esos mitos. ¿Cómo quitar estos mitos? Para terminar el programa. Otro programa, ¿no? Hacer otro programa con esta información, ¿no? Y ampliarla. Pues sí, Oscar. de hecho, la vida sexual y la vida en pareja es algo que se construye a base al respeto, la comunicación, ¿no? El disfrute, claro está, pero es una cuestión de comunicación, ¿no? O sea, todo se vale siempre y cuando tengas la cooperación y la complicidad del otro. El acuerdo. ¿No? Claro. El acuerdo, ¿no? O sea, tal cual puedes llegar tan lejos como la pareja esté dispuesta a estar contigo, más allá de, o sea, no se trata de una cuestión de fuerza, de conocimiento, sino de algo de estar juntos, ¿no? Entonces, por supuesto, las diferentes parejas tendrán diferentes límites, ¿no? Llegarán a diferentes lugares. Pero lo importante, ¿no? como lo han dicho ustedes, es hablarlo, exponerlo con la pareja y llegar a acuerdos. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Los esperamos para un segundo programa. Gracias a nuestros testimonios, a nuestro público y a todos ustedes que nos siguieron a través de Canal 11. Yo soy Carmen Muñoz y nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza. Bonito fin de semana para todos. Gracias.